causas de retinitis infecciosa. Entonces, a ver. Esa es la agenda que vamos a revisar. Van a repasar anatomía, vamos a ver algunas definiciones importantes que tienen que tener presentes, como uveitis, retinitis. Vamos a revisar los agentes más frecuentes, están toxoplasma, los virus herpes, tuberculosis, sífilis, y un repaso flash, o más que nada para que tengan en mente los nuevos agentes, ¿no? El Mpox, ébola, Zika y chikungunya. Entonces, el, vamos a hablar ahora de la parte del segmento posterior del ojo, ¿va? Vamos a hablar de la retina, que es la capa del ojo que ve, y de la coroides, que es la capa vascular. Entonces, cuando hablamos de retinitis, estamos hablando de la inflamación de la retina. Este es un fondo de ojo normal, se llama una retinografía a color. Bien, esa es la mácula, que es el punto de visión más fino. Y aquí ven cómo la mácula es una complicación de una retinitis y el paciente tiene edema macular. Entonces, la retina está íntimamente, o sea, está pegada a la coroides, ¿ya? Y esa es parte de la úvea, que es la parte pigmentada y vascular. Entonces, la úvea tiene tres partes, está en el segmento anterior: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, que es la más extensa. La inflamación de la úvea es la uveitis. Entonces, va a haber una definición o clasificación anatómica. Si es iris y cuerpo ciliar, uveitis anterior. Si es la coroides, es uveitis posterior. Como está tan cercana a la retina, se va a asociar muchas veces a retinitis. Y también si está inflamado todo el ojo, vamos a hablar de panuveitis. O si está inflamada un sector periférico, se llama uveitis intermedia. ¿Ah? Entonces, para que estén ubicados. Entonces, el diagnóstico se va a basar básicamente en la historia clínica. Entonces, tenemos que preguntar a nuestros pacientes si es inmunosuprimido, generalmente VIH, si está recibiendo quimioterapia para cáncer o alguna enfermedad tipo AR, leucemia. En la actualidad tenemos bastante paciente diabético y eso también hace que las defensas de nuestro paciente bajen. Nuestro país tiene elevada incidencia de TB, entonces tenemos que poner en la historia clínica la presencia o el contacto de TB. Tenemos que hacer la clasificación anatómica de la uveitis, ¿no? Tenemos que colocar ahí qué sector creemos que está. O sea, la uveitis tiene que tener el nombre si es posterior, intermedia o panuveitis. Y el diagnóstico, como ya incidíamos, se va a basar en los hallazgos clínicos, o sea, lo que yo voy a encontrar en el fondo de ojo. De acuerdo a estos hallazgos, vamos a pedir el laboratorio, los análisis, la serología, o vamos a obtener en sangre, ¿no? O vamos a obtener muestras del humor acuoso y vítreo para analizarlas por PCR. También nos vamos a apoyar en imágenes. Una de las que más usamos es la tomografía óptica de coherencia, otra es la angiofluorescinografía o la ecografía. Entonces, mi paciente, ¿qué molestias va a tener? Si es la parte posterior del ojo, pues la visión va a ser borrosa, va a venir con baja visión. Puede referir flotantes como manchas negras, ¿no? Si ya está mucho más inflamado, dolor, ojo rojo, visión borrosa, metamorfopsias, o como que no distingue bien las imágenes, o por decir, ahora que dependemos mucho de la computadora, pues lo ve todo distorsionado y molestia a la luz, ¿no? Estos últimos ya están siendo o abarcando no solo la parte posterior, sino también la parte anterior, podría ser una panuveitis. Y sobre todo, lo que quiero que también recuerden es que este tipo de problema, la retinitis infecciosa, produce complicaciones que me van a llevar o podrían llevar a la ceguera. ¿Por qué? Porque van a afectar la mácula, pueden producir glaucoma secundario, pueden producir alteraciones a nivel vascular, que va a llevar, esa isquemia puede llevar a la neovascularización de la retina y la coroides y finalmente a un desprendimiento de retina, ¿no? O sea, son complicaciones que se podrían prevenir, ¿no? Entonces, pasamos al primer agente, que es el parásito, Toxoplasma gondii. Esta es la primera uveitis causa de uveitis posterior en paciente inmunocompetente a nivel mundial. Entonces, tenemos que el gato es el huésped definitivo y los animales, ¿no? Como el cordero, el cerdo, ¿no? Van a ser, y el humano, los huéspedes intermediarios, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a contagiar? Al comer o aspirar o tomar agua, carne con los oquistes, que van a tener, o sea, las heces de este animal que está contaminado, no, al ingerirla y después nosotros ingerir la carne, comemos los esporozoitos o bradizoitos, ¿no? Que se van a localizar, en el caso del ojo, en la retina, ¿no? Y también a través, esa es la adquirida, y también la congénita, de la madre va a pasar al hijo, van a pasar los taquizoitos, ¿no? Entonces, el parásito va a persistir en el huésped, en este caso en la retina, en forma de quistes, ¿no? Que se llaman bradizoitos. Y cuando bajan nuestras defensas, esta infección se va a activar. ¿Y por qué se presentan o por qué se van a
quedar a nivel de los ojos y el cerebro, porque esas estructuras tienen un privilegio, se conoce que tienen un privilegio inmune, o sea, la respuesta inflamatoria es disminuida para preservar órganos tan vitales para nuestra sobrevivencia. ¿No? Entonces, lo que tienen que saber también es que 20-30% de la población infectada es asintomática. Entonces, ¿de qué va a depender la severidad de la enfermedad? Como en todo, del huésped, generalmente de 20 a 40 años, del estado inmune, pero también de las características del parásito, ¿no? Ya se sabe que hay cepas atípicas en América del Sur y estas son las más virulentas, ¿no? En Europa hay uno, 2 y 3, generalmente en 95% de Estados Unidos y Europa. En nuestro país hay bastantes casos, pero no hacemos la serología, ¿no? O la tipificación, ¿no? Entonces, yo les decía que la presentación es congénita, adquirida, asociada a inmunosupresión, ya han aparecido otras como asociada a la tercera edad, y siempre recuerda que es la primera causa de uveitis posterior en inmunocompetentes. O sea, si ya hablamos del tipo de la vía congénita, se decía en 1973 el autor Perkins que todas las toxoplasmosis oculares eran congénitas. ¿Ah? Entonces, en el primer trimestre el 11% es más severo, en el tercer trimestre es 90-60%, y lo que produce la toxoplasmosis o la característica es una retinocoroiditis. Yo veo este fondo de ojo, veo esa lesión cicatricial hipopigmentada con áreas de atrofia, y yo digo, eso es un problema congénito, o sea, solamente por el hallazgo clínico, ¿ya? Puedes afectar en forma bilateral 85% y la mácula casi en un 60%, ¿ya? Está afectando la mácula, entonces mi paciente está ciego, ¿no? Posteriormente, los estudios en Brasil por el doctor Silveira en Erechim en el 88, él evaluó en esta población que gran cantidad de personas tenían toxoplasmosis. Hizo un estudio y vio que comían carne de cerdo contaminada, alrededor de 21% mayores de 13 años. Entonces, él hizo ya la determinación de que en esa población la causa de la toxoplasmosis será adquirida, de la toxoplasmosis ocular, lo que probablemente pase también en nuestro país, ¿no? Y en otras partes del mundo. En el 95 se vio que en Canadá hicieron un estudio y el origen era el agua contaminada, ¿no? Entonces, mi paciente viene por baja de visión, lo veo y veo este polo posterior. Hay una vitreitis, o sea, aquí hay turbidez, hay inflamación. Veo una lesión granulomatosa, tipo necrótica, eso es actividad, ¿no? Entonces, es una retinocoroiditis necrotizante asociada a vitreitis. La conocen como faro en la niebla. La primera causa es toxoplasmosis ocular. O sea, sin equivocarme, yo le podría dar tratamiento sin inclusive hacer serología, ¿no? Eso es lo que tengo que tener en mente. Entonces, pero no hay muchos estudios a nivel global, ¿no? Hay pocos estudios, entonces el tratamiento es controvertido, porque dicen que es una enfermedad que se va a autolimitar sola, entonces yo no debería tratarlas todas, ¿no? Alrededor de 6 a 8 semanas en un inmunocompetente, solito se va a cicatrizar. Entonces, ¿cuándo debería tratar? Cuando esté cerca a estructuras nobles, cerca al nervio, cerca a la mácula, haya alrededor de vasos retinianos grandes, hay una hemorragia muy marcada o haya una respuesta inflamatoria muy marcada. O, por decir, la agudeza visual de mi paciente, cuenta de dedo, por decir, ¿no? Entonces, pero sí, debo de tratar sí o sí en un paciente que tiene SIDA. Aquí, en este caso, los cuadros son atípicos. Como no hay respuesta inmunitaria, no va a haber vitreitis, ¿no? Entonces, la duda para hacer el diagnóstico también es difícil, ¿no? Generalmente son bilaterales, difusas, multifocales, no hay vitreitis y en este caso, en este tipo de pacientes, sí la enfermedad no se autolimita. Entonces el progreso va a ser mucho más rápido, ¿no? Entonces yo les decía que el diagnóstico es clínico por el hallazgo, el tipo de lesión que hay en el fondo de ojo. La serología me va a ayudar, pero no es definitiva. En todo caso, me puedo apoyar, pero si sale negativa, igual manda a la clínica. Entonces, la inmunoglobulina M me va a descartar, o sea, si no está presente, me descarta la enfermedad. Y la inmunoglobulina G me va a decir que ya ha pasado o que tiene la fase crónica. En otros países también hay una comparación entre la inmunoglobulina G del humor acuoso frente al sérico, que se llama el coeficiente Whitmer-Desmond, ¿no? Como para darle más fuerza a mi diagnóstico. Pero también puedo pedir el estudio de los líquidos como el humor acuoso o el vitro en PCR, ¿no? Que también apoyaría el diagnóstico de salir positivo. Entonces, el tratamiento, lo que se sabe es que no existe el tratamiento ideal. La acción de las drogas más usadas están en el parásito que se replica, en el taquizoíto, pero no en los quistes tisulares, paradizoitos, que son los que producen las recidivas, ¿no?
Entonces, los objetivos serían eliminar el parásito, reducir el proceso inflamatorio y disminuir las recurrencias. Entonces, estos fármacos son los que se usan y la mayoría es para el taquizoide, pirimetamina, sulfadiazina, trimetoprim, sulfamethoxazol, ¿no? Y para el bradizoito, acitromicina y atobacona, pero no han logrado reducir las recurrencias en humanos. O sea, existe un tratamiento clásico. O sea, si nosotros tenemos este tipo de patología, podemos tratar los oftalmólogos, pero también nos apoyamos en los médicos de medicina tropical, ¿no? Entonces, a nivel internacional, a mundial, ese es el tratamiento clásico: pirimetamina, sulfadiazina, ácido folínico, y la prednisona se puede o no dar, ¿no? El problema es, bueno, en nuestro país no hay pirimetamina, ¿no? Tienes que usar control o pedir análisis de control de leucocitos y plaquetas, y eso sí o sí, la duración del tratamiento es 6 semanas, con cualquier medicina que yo use, ¿no? Entonces, hay otras opciones. Han habido estudios que han mostrado la misma efectividad que el tratamiento clásico, ¿no? Entonces, yo puedo usar clindamycina 300 miligramos cada 6 horas vía oral, y asociado a trimetoprim sulfamethoxazol 160 miligramos, 800 miligramos, una tableta cada 12 horas. Esto es lo que usamos nosotros en la actualidad. El paciente lo va a encontrar, no le voy a pedir exámenes hematológicos, y si tengo problemas con la clindamicina porque le produce efectos secundarios gastrointestinales, continúo solamente con el trimetoprim sulfamethoxazol, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene SIDA o neurotoxoplasmosis, puedo tener otras opciones, como la tobacona. O si mi paciente está embarazada, también puedo optar por la espiramicina, ¿no? Siempre tienen que recordar los efectos secundarios, ¿no? Generalmente con la que más usamos, la clinda, la suspendemos y pasamos, o lo dejamos solo con la sulfa, la sulfa. Ahora, si yo veo, generalmente la cepa, ¿no? O sea, vamos a tener le di tratamiento sistémico y veo que no hay mejoría, tenemos otra vía de administración, que es la intravítrea. Entonces, ya hay estudios que avalan el efecto. Entonces, tengo mi paciente que está un curso muy agresivo, o mi paciente no puede tomar la medicina, está embarazada, puedo colocarle clindamicina intravítrea, lo puedo asociar a corticoide, o en este caso clindamicina con dexametasona, o trimetoprim sulfamethoxazol con dexametasona. Para una de las complicaciones, que es la aparición de una membrana neovascular, también se puede aplicar intravítrea un antifactor vasoproliferativo, ¿no? Entonces, pero ya son los casos menores, pero más serios, ¿no? Entonces, también se ha visto, en este caso tenemos una lesión muy cercana a la mácula, y puede haber pacientes que presenten esto y que hagan reactivaciones. Entonces, ya se ha evaluado el efecto positivo de dar trimetoprim sulfamethoxazol 3 veces por semana por 20 meses, ¿no? Sobre todo en ese tipo de casos, ¿no? Y para disminuir las recurrencias, y sobre todo cuando la lesión esté a nivel macular. Pasamos al segundo agente, que son los herpes zóster, herpes simple virus. Y aquí tenemos una lesión retinal de tipo brutal, y hay estas lesiones blanquecinas, necróticas, con hemorragias. El pronóstico es sumamente malo y, bueno, lo bueno es que no hay muchos casos, ¿no? Entonces, descrita necrosis retinal aguda, descrita por Urayama en el 71. Mi paciente puede ser inmunocompetente o inmunosuprimido, ¿no? Los estudios son de Reino Unido, ¿no? Y el problema es que es bilateral, ¿no? Entonces va a haber una necrosis 360 grados, esas lesiones blanquecinas que pueden avanzar muy rápido, hay arteritis oclusiva, inflamación del vítreo, de evolución rápida, y se puede asociar desprendimiento de retina en un 20 a 73%. El diagnóstico también es clínico, por el hallazgo a nivel del polo posterior. Puedo hacer estudio de mucoso a vítreo de toma, ¿no? De PCR, y puede salir positivo en un 79 a 100%. Acá también nos apoyamos en los médicos de medicina tropical, ¿no? Entonces puedo darle aciclovir, 10 miligramos de kilo de peso cada 8 horas, o otro antiviral, valaciclovir, ¿no? Entonces, 1000 miligramos cada 6 horas. Puedo utilizar un antiviral intravítrea. Como es tan severo, podría optar por hacer una vitrectomía, una cirugía de vitro profiláctica, aplicar láser, pero no hay evidencia de beneficio. O sea, el curso es hacia la ceguera, ¿no? Pasamos a otro agente de los virus herpes, que es el citomegalovirus, o herpes virus humano 5. Tenemos una elevada prevalencia en población adulta, y que es mucho más en países en desarrollo y zonas de baja condición socioeconómica, como en nuestro país. Por eso, si yo sospecho citomegalovirus, la serología no me ayuda, porque todos vamos a tener la serología alta. Pasamos una primoinfección en niños y podríamos tener reactivaciones si bajan nuestras defensas. La transmisión es intrauterina, perinatal y de persona a persona a través de secreciones, ¿no? Entonces, este
tipo de virus a nivel del ojo puede afectar la parte anterior, inflamación, uveitis anterior, puede afectar también en endotelio, la parte interna de la córnea, pero lo más severo y como llamó la atención, ¿no? Porque antes no se conocía el problema ocular por citomegalovirus y apareció con el SIDA, ¿no? Los primeros casos. Lo más serio es la retinitis. Es una retinitis también de tipo necrótica y hemorrágica, ¿no? Entonces, ¿a quién puede afectar? Afecta el grupo más grande y con el que apareció son los inmunosuprimidos, pacientes con HIV, SIDA, pero también los pacientes trasplantados, 1% en renal y 0,5% en medular. Pero hace algunos pocos años empezó a aparecer en inmunocompetentes, ¿no? Lo que pasa es que los virus herpes tienen mecanismos inmunológicos que lo que hacen es, pasan un estado de dormidos, ¿no? Y bypassean nuestra inmunidad. Baja la defensa y se reactivan. Entonces pasa lo mismo en la retina, ¿no? No se sabe muy bien. Entonces, hay pacientes inmunocompetentes en los que tienen inflamación a nivel ocular o tienen que recibir tratamiento con corticoides. Se puede aplicar intravítreo, periocular o en implante intraocular. En ese tipo de ojos se ha visto que después de colocarle esta sustancia, brota el citomegalovirus, ¿no? Entonces, como les decía, esta retinitis apareció en la época de la epidemia del SIDA, 1980. Las defensas se venían abajo, menos de 50 células, antes de la terapia antirretroviral, mi paciente tenía una mortalidad elevada y muchos de los pacientes que hacían la retinitis se quedaban ciegos, ¿no? La llegada de la terapia antirretroviral bajó la incidencia de la retinitis y mejoró el rango de vida, ¿no? O la sobrevida de estos pacientes. Tanto así que en la actualidad pues, se considera que son pacientes con una enfermedad crónica. A ver, ahí está. Ya, lo que pasa es que acá se aloca. Ya. Entonces, continuando, lo que tienen que recordar es que sigue siendo la primera infección ocular oportunista, ¿no? O sea, antes de la era TAR era 75% causa de ceguera y actualmente en países de desarrollo es del 5 al 25%. Y lo que se sabe, lo que se ve es que muchos pacientes, o sea, no se le da la importancia que debería. Muchos pacientes que tienen SIDA desconocen que tienen que tener controles oculares, desconocen que se pueden quedar ciegos. A ver, un ratito. Ya. Entonces, ese virus va a ingresar por ruptura de la barrera hematorretiniana y va a producir necrosis retinal de todo el grosor, de toda la retina. Y el virus vive en el borde de la lesión y se va a expandir a áreas continuas. Ya, a ver. Ah. Ya. Entonces, hay grupos de especialistas en uveitis que hacen la clasificación. O sea, yo tengo que tener criterios para hacer el diagnóstico. Entonces, el criterio, uno de ellos tiene que haber retinitis necrotizante, esas lesiones blanquecinas, de bordes imprecisos, lesiones satélite. Mi paciente tiene que estar inmunosuprimido, tiene que tener inmunosupresión sistémica, SIDA, trasplante de órganos, quimioterapia, o inmunosupresión ocular, uso de corticoides o quimioterapia. Y también tiene que ver el patrón clínico típico de retinitis. Áreas de retinitis en cuña, hemorrágica, granular, vitreitis leve ausente, o puede haber la evidencia de infección intraocular, con el PCR positivo para humor vitro o acuoso, y con las exclusiones de sífilis, toxoplasma. Entonces, en la clínica se hace también, en este caso, se hace por el hallazgo que yo encuentre en el fondo de hoja. Entonces, este es un patrón en cuña de áreas de necrosis, que son estas blanquecinas, y es con hemorragias. Esto se conoce como una retinitis necrotizante. Primera diagnóstico a pensar, retinitis citomegalovirus. Ese es el patrón clásico. Existe el otro patrón, aquí está en polo posterior. Este es el patrón granular. Ese blanco no es tanto y los bordes son como grumositos, ¿no? Y este aparece en la periferia, va de la periferia hacia el centro. Puede haber otro patrón que es angeitis necrotizante, que está alrededor de los vasos, como una escarcha. Y eso se puede dar también en otro tipo de virus. Entonces, el tratamiento va a ser sistémico, el tratamiento antiviral. Puede ser, generalmente es endovenoso de inicio y luego oral, y siempre inducción y mantenimiento.
podemos hacer uso también de otra vía que es la intravítrea o la colocación de implantes. Estos son los antivirales y los que tenemos en nuestro medio es ganciclovir y valganciclovir. Entonces, mi paciente ya he decidido que tiene retinitis por citomegalovirus. Entonces, ¿cuál es la vía que puedo optar para darle, ¿no? Puedo optar por una intravítrea o darle tratamiento sistémico. Entonces, antiguamente, cuando empezó en los 2000, inicios del 2000, pues no teníamos el tratamiento, no había el ganciclovir, era muy escaso. Entonces, la opción era aplicar directamente el intravítrea. Controlábamos mejor, servía para varios pacientes, pero el problema es que nuestros pacientes venían con CD4 de 50 o menos. Entonces ya tenía la infección, uno que ya tenía riesgo de mortalidad, otro que podía tener la enfermedad de CMV en otra parte del cuerpo. Entonces, la idea es dar tratamiento sistémico desde inicio. Voy a disminuir la mortalidad, voy a disminuir la enfermedad visceral en el otro ojo y voy a disminuir el riesgo de retinitis CMV en el otro ojo, ¿no? Entonces, también yo puedo asociar el sistémico a intravítrea si está muy cerca de la zona 1, mácula o nervio, ¿no? Pero la idea es dar sistémico. ¿No? Entonces, esas son las pautas, los esquemas de tratamiento y esas son los esquemas también para el intravitro, ¿no? Tenemos ganciclovir y valganciclovir. Y esto ya hay en el MINSA y se le puede dar al paciente. ¿No? También recordar que produce efectos secundarios, generalmente hematológicos. Entonces, tenemos que apoyarnos también en los doctores de medicina tropical. ¿No? Pasamos a otra gente que es la sífilis. El problema con la sífilis ahora es que está reemergiendo, ¿no? Antes, pues ya con la penicilina no habían casos, pero ahora, ¿no? Da pena, pero el problema es que se ve jóvenes con esta infección, ¿no? Entonces ustedes ya saben, enfermedad de transmisión sexual, el problema pálido, y siempre va a estar asociada, mi paciente con sífilis va a estar asociado, un tercio de ellos puede tener VIH, ¿no? Entonces siempre hacer la entrevista, la historia clínica, ¿no? Entonces solo para recordar, tienen que hacer la historia clínica preguntando lesiones a nivel genitales, boca, rash generalizado, ¿no? Acabamos de ver el paciente de 34 años con ese tipo de lesiones, ¿no? Entonces, sífilis latente, precoz, ¿no? Ustedes tienen que recordar. Y la terciaria va a ser la que va a afectar los ojos. Estamos hablando de neurosífilis, ¿ya? Sistema nervioso central. Entonces, una de las características es la pupila de Argyll Robinson, ¿no? Poca reacción a la luz, o sea, ausencia de reacción a la luz, pero sí se acomoda. También recordar que puede afectar a los niños, ¿no? Sífilis congénita. Yo no veo mucho, pero de todas maneras tener presente que puede producir corioretinitis, uveitis, glaucoma, ¿no? Lesiones a nivel de la fase tardía, secuelas, queratitis superficial, deformación en huesos, dientes, sordera y la neurosífilis. El diagnóstico va a ser por las técnicas de diagnóstico indirecto, ¿no? A nivel de sangre. Generalmente se pide FT absorbido, las pruebas treponémicas que confirman la infección, o las no treponémicas, BDRL, RPR, generalmente para tamizaje. Pero lo que dicen es que no ayuda mucho en sífilis ocular, porque hay muchos falsos negativos, ¿no? Entonces, aquí también tiene que ser la clínica, ¿no? Y bueno, lo que sí me hace el diagnóstico es que yo encuentre en microscopía de campo puro, amplificación del PCR, ¿no? Eso sí me hace el diagnóstico definitivo. Ahora, lo que sí o sí, mi paciente tiene sífilis ocular, tiene que hacerse punción lumbar, ¿no? Entonces, para que vean en los estadios y los hallazgos a nivel oculares, puede afectar el estadio primario párpado, conjuntiva, en el estadio secundario, papilitis, neuroretinitis es lo principalmente que se produce. O sea, neuroretinitis es cuando está afectado el nervio y la mácula. Desprendimiento seroso, coroidopatía placoide multifocal. Hoy día hemos visto un paciente menor de 30 años con ese tipo de lesión, ¿no? Y con agudezas bastante disminuidas. VIH también, ¿no? Estadio terciario, vitreitis, papilitis, coriortinitis, desprendimiento de retina, retinitis necrotizante. Entonces, para que recuerden las complicaciones, edema, estrella macular, estamos hablando ya de complicaciones ya serias, neuroretinitis, coriorretinitis, membrana neovascular, ¿no? Ese es un paciente que tiene VIH y ya pasó la inflamación aguda y tiene lesiones de tipo hiperpigmentada, lo que también se podría observar en un niño, ¿no? El tratamiento, dependiendo del estadio, el estadio ocular es la neurosífilis, va a ser con la penicilina G, ¿no? Entonces también apoyados con los médicos de medicina tropical, ¿no? Y muchas veces solo dando ese tipo de tratamiento se puede revertir si es que ya no hay daños de tipo cicatriciales, ¿no?
Pasamos a otro agente que es la tuberculosis. El problema es que nosotros tenemos cantidad de pacientes con TB y también tienen que recordar la confección VIH-TB, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Ya saben las vías de transmisión, ¿no? Entonces, pulmonar es la más común, pero si hablamos de ojos, estamos hablando de extrapulmonar. Pacientes HIV, 40-50%. Dependiendo de la serie, va a ser la incidencia, ¿no? Nosotros no tenemos estudios porque es muy difícil hacer el diagnóstico de TB ocular, pero alrededor de menos de 1%. Entonces, ¿por qué va a haber el compromiso ocular? Porque puede haber una diseminación hematógena del bacilo que afecta al ojo o por una respuesta de hipersensibilidad, ¿no? Localizado en otro órgano. Entonces, hablamos de una tuberculosis ocular secundaria, que es la tuberculosis intraocular, en la que ha habido siembra hematógena de una infección a distancia o una diseminación continua de una estructura cercana. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en el polo posterior? Generalmente se habla de coroiditis. Van a ver estas lesiones que son como pálidas, ¿no? Medias amarillentas, ¿no? En el polo posterior. En este caso es un paciente que tiene VIH y vemos esta lesión, pues esos son tubérculos. O sea, aquí es una coroiditis TB. Y aquí hay lesiones mucho más grandes, tuberculoma, una lesión mucho más grande con necrosis que produce desprendimiento de retina, es un absceso retinal, y son lesiones múltiples. Esto es una coroiditis serpiginosa. Todo veo en el fondo de ojo y pienso lo primero que puede ser en una TB, sobre todo en nuestro país. Entonces, ¿qué otros tipos de hallazgos puedo tener en la retina? Puedo tener una vasculitis y la enfermedad de ILS. Entonces, la vasculitis, vamos a ver alteración a nivel de los vasos, como un engrosamiento de las venas, puede haber vitreitis, áreas de hemorragia, neovascularización y también neuroretinitis, compromiso de la mácula y del nervio. Y esta otra enfermedad, que es la enfermedad de ILS, que afecta a varones jóvenes, sanos, y en la que va a haber también esa alteración de las paredes en una periflebitis, luego va a haber isquemia, y esa isquemia produce que aparezca neovascularización y que produzca hemorragias vítreas recurrentes. O sea, esa hemorragia vítrea recurrente va a producir reacción inflamatoria y produce finalmente proliferación fibrovascular, ¿no? Entonces, no hay signos de inflamación intraocular, o sea, no hay una vitreitis marcada, pero han hecho estudios de PCR a nivel del vitrio y de las membranas que se forman y han encontrado Mycobacterium tuberculosis. Entonces, por eso asocian esta enfermedad a TB, ¿no? Entonces, como les decía, no existen criterios definidos para el diagnóstico de la TB, pero lo que más me va a ayudar es contacto TB, antecedente si mi paciente ha tenido o no TB. Demostración en los tejidos, en fluidos, ¿no? De los bacilos, o el cultivo positivo, PCR en tejidos y fluidos. Entonces, ¿en qué nos vamos a apoyar en nuestro país? En el PPD, ¿no? Entonces, mayor de 10 en áreas endémicas, pero también recordar que puede ser negativo, en un 2 a un 56%, ¿no? Sobre todo si nuestro paciente tiene VIH, ¿no? Y este nuevo estudio o este nuevo test, interferón gamma relase 6, el IGRA, que va a diferenciar la respuesta del BCG, ¿no? Entonces, mide la producción de interferón gamma por linfocitos. O sea, me va a diferenciar la respuesta de los pacientes que han recibido la vacuna de BCG. ¿Qué tipo de productos hay? El T-Spot TV y el Quantiferon TV Gold, ¿no? Lo que dicen que en estudios de tuberculosis ocular tengo que asociarlo a PPD, ¿no? Tiene baja sensibilidad en países endémicos como el nuestro, y uno de los problemas también es que su costo es elevado, ¿no? La evidencia directa pues va a ser el cultivo, la obtención del PCR positivo de acuoso, vitrio, ¿no? En vasculitis retinal es 33% positivo y si es una panuveitis 66%. Y este tipo de PCR va a aumentar la sensibilidad de la prueba. Pero el problema es que estos exámenes son costosos. Entonces, igual que en la retinitis por CMV, el grupo de expertos en uveitis definió criterios para el diagnóstico de tuberculosis ocular. Entonces, hallazgo en el polo posterior, la coroiditis, el tuberculoma, coroiditis multifocal o la vasculitis. Tengo que apoyarme con la infección confirmada por histología microbiología, el IGRA y el PPD positivo y excluir este, que haya toxoplasma o sífilis, ¿no? Otras enfermedades infecciosas. Pero recientemente salió otro grupo que se llama el grupo COTS, ¿no? Y que ellos consideran, también dan sus criterios positivos si hay uveitis posterior,
¿no? Tubérculos, granulomas, retinitis, vasculitis, neuritis óptica, criterios de exclusión, ¿no? De otro tipo de uveitis infecciosa. Si hay hallazgos en Mycobacterium, ¿no? En líquidos, el PCR positivo, evidencia confirmada de tuberculosis extrapulmonar activa por microscopía de cultivo en una muestra de tejido, y también en las pruebas confirmatorias, el PPD, el IGRA y una radiografía de tórax que muestre TB activa o cicatricial. Generalmente los pacientes que nosotros hemos diagnosticado es porque tenían VH, TB miliar y ya en los hallazgos a nivel del polo posterior, ¿no? Y como les decía que es difícil, en algunos pacientes lo que nos hace, ya finalmente decidimos por hacer la prueba terapéutica, ¿no? Entonces los derivamos al centro de salud para que reciban el esquema de tratamiento con las 4 drogas, ¿no? Y ellos ya deciden qué es lo mejor, ¿no? La isoniazida sola tiene riesgo de resistencia, ¿no? Ya ustedes conocen el programa de control de TB, ¿no? Y lo que tienen que saber es que no existe estudios controlados de tratamiento en TB ocular, o sea, el tiempo de tratamiento tampoco es muy preciso, ¿no? Recordar los efectos adversos, algunos de ellos también pueden tener problemas a nivel ocular, como el etambutol, ¿no? Y ya finalmente, la idea principal de esta clase es que recuerden que estamos hablando de una uveitis o una infección, inflamación de la uvea y la retina, que produce el 10% de causa de ceguera, ¿no? Y en muchos casos han visto que son enfermedades que se pueden evitar. O sea, esta ceguera es evitable en caso de toxoplasma o inclusive la sífilis. El diagnóstico muchas veces va a ser un reto, ¿no? Entonces, ¿qué nuevas etiologías hay? Bueno, el dengue es un reemergente, pero las otras etiologías pues están apareciendo. Hemos visto pacientes con, bueno, con ébola no, pero con mpox, ¿no? Y chikungunya no, pero quizás ustedes tengan la opción de verlo, ¿no? Entonces, recordar que la idea es prevenir y que la idea también es evitar sobre todo que pacientes jóvenes puedan perder la visión. Gracias. ¿Alguna pregunta?